Buen día, hermanos, familia, amigos. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que nos reunimos en su casa de nuestro Dios para adorarle, para bendecirle y para agradecerle por la vida que nos da en este día. Un saludo para todos ustedes, amigos, hermanos, familia. Bendecimos a ese Dios poderoso que nos concede este privilegio de estar dando inicio a este día especial. Vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca leer Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Ustedes saben que nos detenemos en el último capítulo que leemos, en esta oportunidad del capítulo 6, y nos parece uno de los versos resaltantes, el verso 7. Dice de esta manera: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bien, este capítulo 7 trata acerca de los dificultades que la iglesia encuentra, se halla, ¿no? Pero van a tener que darle una salida. En primer lugar, encontramos que había murmuración, dice, como creciera. La palabra crecer es clave en este capítulo 7. Como creciera el número de los discípulos. ¿Qué es lo que pasó en primer lugar? Crece el número y de pronto se dan cuenta, o hay murmuración. Murmuran, dice, los judíos contra los griegos, ¿no? O sea, en otras palabras, los judíos que son residentes o han nacido en Judá, contra los judíos que han nacido en la diáspora, los griegos. ¿Por qué? Porque las viudas, dice, de estos eran desatendidos, dice, las viudas de los griegos. ¿No? Parece que en la distribución diaria que se hacía en la olla común, preferían a las viudas de los judíos que de los griegos, o sea, de los judíos que habían nacido en la diáspora, en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? ¿Cuál es la solución que se da ante este problema? Bueno, hay que modificar las estructuras, ¿no? O sea, no un problema que se podía dar solución porque los apóstoles se levantan y dicen: nosotros no vamos a entrar en eso, a atender las mesas o a estar en la distribución diaria y descuidar la palabra. No, nosotros vamos a tener que dedicarnos a seguir en la palabra y en la oración. Elijan más bien 7 varones y eligen a los 7 varones que se les llama diáconos. Entonces, y nuevamente viene este verso 7, o sea, corrigen la estructura, ¿no? Ahora va a haber diáconos, antes no había. Corrigen, porque era un problema de la estructura de organización. Viene este verso 7, y crecía, después que hicieron esa corrección, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, crecía la palabra del Señor, significa que había palabra del Señor, que había alimento espiritual. Y además dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Como consecuencia de eso, los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Significa de que cada vez más habían personas que tomaban su decisión de seguir a Cristo, se convertían en discípulos de Cristo, y habían más, se multiplicaban grandemente, dice. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y qué problema viene por causa de esto? Uno de los 7 diáconos que había sido elegido era Esteban. Y como dice acá la palabra, los discípulos se multiplicaban. Este era discípulo, aparte de ser diácono. Era discípulo, mejor dicho, era discípulo antes de ser diácono. Y él predicaba. Él era un defensor del evangelio. Entonces, se le acusa a él falsamente de estar hablando herejías contra el templo y contra las costumbres que Moisés había establecido. Y dice que termina el capítulo diciendo que cuando ellos levantan al pueblo contra Esteban, que había estado disputando con personas de las sinagogas, que eran sinagogas más que tenía que ver con los griegos, ¿no? Con gente con judíos que habían nacido en otros países. Y dice, no podían resistir a Esteban. Y por eso, como no podían ganarle en el debate, ellos levantan al pueblo y sobornan, pagan a personas, a falsos testigos. Pero dice
el capítulo termina diciendo que cuando ven a Esteban, ven su rostro como de un ángel. O sea, todos vieron que Esteban era inocente, ¿no? Entonces, y acá se da otro problema, ¿no? La palabra crece, los discípulos crecen, aún los sacerdotes, muchos sacerdotes obedecen a la fe, y de pronto se levanta ahora los que les gusta dar la contra, los que no quieren creer a pesar de las señales y a pesar de los hechos y a pesar de que la palabra se está dando una correcta interpretación, que no se puede refutar a la palabra, y ellos se levantan a querer terminar con la iglesia. Notamos aquí muy claramente cómo el enemigo quería cortar con todo lo que es la extensión del reino de los cielos, por lo cual nuestro Señor Jesús había venido, ¿no?, para mostrar el reino del Padre. Pero también vemos hombres que se levantan con una fe única, una fortaleza en el Señor, y siguen adelante, sin importar lo que venga hacia sus vidas. Ellos estaban decididos a continuar lo que había iniciado nuestro Señor Jesús, esa extensión de su reino aquí en esta tierra. Y vemos por eso a Esteban, ¿no?, uno de ellos, porque Pedro era otro de lo que estaba predicando. Vemos en estos capítulos que él se levantó, que la gente como lo miraba, decía, pero este que andaba con los pescadores, que no sabía mucho, ahora cómo habla, con qué manera tiene de hablar. Admiraban, ¿no?, cómo era su vida antes y cómo era su vida ahora. Ahora estaban mirando a Esteban, que de alguna manera querían, por decirlo así, tumbar la fe de los hijos de Dios. Pero ahí estaba el Señor con ellos, cumpliendo sus promesas. Él estaba ayudándoles para que cada uno de ellos, llenos de gracia, de poder, puedan hacer los grandes prodigios y señales en medio de todos ellos, porque aún los sacerdotes también venían al Señor. Notamos aquí ese gran amor por la obra, esa obediencia al Señor, esa entrega, ¿no?, esa pasión de poder predicar el Evangelio de Jesucristo en medio de tanta gente perdida. Eso mismo debe de animarnos a nosotros, los hijos de Dios, a seguir adelante, sin parar, sin temor, reconociendo que el poder viene del Señor, que la obra es del Señor y que somos instrumentos en sus manos, que nuestras vidas están en sus manos y debemos seguir adelante, debemos continuar extendiendo el reino de los cielos. Padre, bendito Dios, eterno y glorioso Señor, te damos gracias en esta hora por la vida que nos das, Señor, y también, Padre, por tu palabra. Qué palabra tan precisa, qué palabra tan poderosa, Señor, que hasta hoy se sigue extendiendo. Padre, oramos, Señor, oramos por todos aquellos que un día hemos creído en ti, para que podamos continuar compartiendo lo que creemos, lo que vemos, lo que sucede en nuestras vidas, la obra que tú haces, Señor. Oramos, Padre, que sigamos fortalecidos en ti, sigamos compartiendo tu palabra como lo hicieron estos hombres en este tiempo, Padre, bajo tu ayuda, bajo tu dirección. Oramos que nos ayudes, Señor, que nos desafíes a no tener temor de abrir nuestra boca y compartir, Señor, del poder y del amor, de la salvación, de la vida eterna que solo tú nos puedes dar. Padre, muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que siga tu reino extendiéndose donde vivimos y en este mundo, Padre. Muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por darnos esta bendición de estar dando inicio a un nuevo día, un día especial. Gracias también te damos por tu palabra, oh Dios, porque tú, Señor, nos haces ver lo importante que es el crecimiento, oh Dios. Crece, acá dice tu palabra, o sea, se sigue predicando, se sigue enseñando, y el número de los discípulos se multiplican grandemente allí en Jerusalén. Gracias, Dios, porque un discípulo es aquel que sigue a Jesucristo, no solamente en lo que él hace o en las enseñanzas de él, sino en la predicación que él hizo. También predican, oh Dios, como vemos aquí, aún los diáconos, aquellos hombres que habían sido elegidos para administrar la distribución diaria que se daban a las viudas en ese tiempo, ellos
Después seguramente de hacer esto, se dedicaban a predicar y a enseñar y a debatir, a enseñar correctamente que lo que está pasando en ese momento tiene las bases proféticas, las bases bíblicas, y que no está saliendo de la Biblia. Oh Dios, gracias Padre, bendito seas, aunque todo esto lleva al celo de los religiosos y a querer, oh Dios, amedrentar, asustar y a querer encarcelar a las personas y a querer terminar con aquellos que proclaman las verdades. Sin embargo, tú, Señor, sigues multiplicando, Señor, a los discípulos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Dios. Amado Salvador, oramos, Señor, que en este día nos prepares para darte a ti la gloria y la honra en uno de los cultos. Prepáranos, oh Dios, perdónanos, oh Dios, todo pecado. Perdona a tus hijos, a tus hijas. Cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús. Y Dios, cuando nos congreguemos, que tu Santo Espíritu nos lleve a darte a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias, Dios. Amado Salvador, en tus manos queremos estar, Padre, y permanecer por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy en la casa del Señor nos reunimos en el primer culto a las 8, en el segundo culto a las 10 y paralelo a este segundo culto de 10 de la mañana, también los niños se reúnen para aprender más del Señor Jesús. Así es que les animamos a prepararse, a alistarse y hoy nos acercaremos a la mesa del Señor. Hoy tomaremos la Santa Cena y estemos preparando nuestros corazones para poder hacerlo reconociendo el gran amor de Dios demostrado en Jesús para cada uno de nosotros. Así que les esperamos. Si estás de visita por aquí y estás escuchando en alguna manera este audio, te invitamos. Nuestro templo está en Girón Atahualpa 601, en la esquina con Independencia. Te hago recordar los dos horarios que tenemos: 8 de la mañana el primer culto de adoración, 10 de la mañana el segundo culto de adoración. Bienvenido serás. Y también por la tarde tenemos a las 5 nuestra Academia Bíblica, donde vamos aprendiendo tanto en el primero, segundo o tercer nivel. Tenemos 3 cursos que se dan paralelamente, así que también te invitamos, porque es un tiempo muy especial de edificación para nuestras vidas.